Bueno, bienvenidos acá a este pequeño debate que armamos acá con el amigo Thor, Shane, director del Es club. la parte que debería haberse ensayado antes. ¿Vos El decís? pequeño detalle. Solamente Thor Shane. Thor Bien. Shane. O Thor, nada más, listo. Hay uno solo en Corrientes, son 4 letras, no podés equivocarte. No hace falta. Ya estamos. Director del Club de la Libertad Yes. y diseñador gráfico, Sí. Como profesión, sí. como profesión. Y Como oficio. al lado, a su derecha, El tenemos amigo. al señor Rubén Antonio Biseglia, quien es editor y tiene un pensamiento, a diferencia del tuyo, más nacional, popular y de izquierda. Vamos a ver qué diferencias tienen en sus pensamientos y si llegamos a puntos en común, porque puede que los haya. Va a contar de 4 ejes temáticos. Vamos a hacer 1 o 2 preguntas por eje para que no se haga tan extensivo. Y la primera pregunta sería: ¿cuál creen que debería ser el rol del Estado en la economía? Te damos la palabra, Rubén. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y poder comenzar el debate. Respecto a el rol del Estado en la economía, fundamentalmente nosotros como personas de izquierda, lo que deseamos es hacer un miramiento de lo que es el Estado, porque se considera el Estado con un objetivo de beneficio a lo social, y nosotros desde la izquierda lo miramos al Estado con un beneficio a las clases dominantes. O sea, nosotros no creemos que el Estado sea quien mima al pueblo, sino quien fundamentalmente reprime al pueblo para desarrollar una economía de injusticias. Y esta economía de injusticias no es que el Estado la desarrolla en el siglo XXI, sino desde el nacimiento de los estados antes de Cristo, desde la época babilónicas, asirias, al presente. Por ejemplo, ¿quién defendía la esclavitud? El Estado. Entonces, ¿quién defendía las 12, 14 horas de trabajo? El Estado. ¿Y cómo lo defendía el Estado? A través de su fuerza de seguridad y a través de lo que llamamos nosotros una superestructura, que podemos decir que es la educación y la cultura. Entonces, el Estado en sí, para nosotros, no es la amistad hacia la población, sino a las clases que dominan. Por ejemplo, hoy tenemos guerra en Ucrania, hoy tenemos guerras en el cercano y Medio Oriente. ¿Quiénes ejecutan la guerra? Los estados. ¿Quiénes mueren? El pueblo. ¿Y de dónde se sacan los presupuestos para esas guerras? Del bolsillo de los pueblos. O sea, no solamente de lo que puede ser una necesidad en corriente, en un hospital, sino también en países súper desarrollados como Inglaterra, donde había huelga de enfermeros, porque el Estado está desarrollando un presupuesto militar para matar a otros ciudadanos del mundo. Entonces, con esto queremos desmitificar que el Estado es el amigo de la población. Los Estados son enemigos de la población. Eso sí, nosotros contamos en el siglo XXI, con una clase trabajadora que organizada puede reclamarle a ese Estado bienestares. Por ejemplo, nosotros hoy, en el siglo XXI, trabajamos 8 horas porque existió un 1 de mayo. Nosotros, las mujeres, trabajan 8 horas porque existió un 8 de marzo. Y ambas fechas que se dicen, vamos a comer un asado, vamos a regalar una flor a una mujer, es muy bonito juntarse a comer un asado, regalarle una flor a una mujer, qué bonito. Pero el 1 de mayo murieron trabajadores ahorcados y el 8 de marzo murieron trabajadoras incendiadas. Y en ambas ocasiones el género humano peleaba por 8 horas de trabajo y por eso los ahorcaron y las incendiaron. En diferentes ciudades, ¿de qué lugar del mundo? Del primer mundo, de Estados Unidos. Esto se produjo en Chicago y creería que en Nueva York. Entonces, estos hechos criminales contra el pueblo trabajador, ¿quién lo desarrolla? El Estado.
¿Cuáles fueron las consecuencias de estas luchas? Que en el futuro se tuvo 8 horas de trabajo. Entonces, el estado de bienestar. Pero no hay un estado de bienestar, sino existe una lucha de un sector que es oprimida por el pueblo trabajador, que logre estas reivindicaciones. Entonces, la pregunta, ¿qué rol cumple el Estado con respecto a la economía? Nosotros decimos cumple un rol totalmente de tractar a las clases oprimidas y defender los intereses de las minorías capitalistas o esclavistas en una sociedad de otrora, que podemos decir que la lucha contra el esclavismo, y que esto es muy importante señalarlo, no duró 10 años ni 100 años, duró 2000 años. Podemos poner una lucha épica, pero hay anteriores a ello, como la de Espartaco, y podemos decir que el esclavismo en gran parte, en un 90%, se soluciona en la economía mundial a partir de la Guerra de la Secesión. Entonces, que el ideal libertario de Espartaco, de las cadenas de la esclavitud como método de producción de un Estado, terminan 2000 años de lucha. 2000 años. Esa gran parte de la historia de la humanidad, sobre todo de lo que llamamos historia, no la prehistoria. De la historia, la mayor parte de la historia de la humanidad, nos pasamos luchando contra el esclavismo que llevaba adelante el Estado. Entonces, vos me dirás, ¿vos querés hacer desaparecer el Estado? Sí, claro, yo quiero hacerlo desaparecer al Estado, yo no quiero Estado. Me decís, pero entonces, ¿por qué sos de izquierda? Bueno, te la cuento. Porque yo quiero hacer desaparecer el Estado sobre un régimen político, ideológico, donde no existan opresores que permiten la esclavitud o que permiten la explotación del hombre por el hombre, como es la sociedad capitalista. Entonces yo acá quiero cerrar para dejarlo a mi colega, que tenemos más para debatir respecto. Yo quiero hacer una presentación, digamos, de qué es la economía con el Estado y cuál es la posición de una ideología de izquierda como la que yo defiendo. Perfecta tu disertación. Thor, te damos la palabra. Vi que te estabas emocionando. No, yo estoy absolutamente emocionado, en serio, porque lo que has dicho, dentro de todo, no lo he escuchado en muchas voces de izquierda, en realidad. Me parece formidable tu presencia en contra del Estado. A ver, acá yo creo que posiblemente la gente podría estar esperando un debate entre izquierdas y derechas. El punto es que están escuchando un debate entre izquierdas y liberales, que no es lo mismo que la derecha. Para un liberal, el Estado es lo peor que existe. Estamos exactamente en la misma vereda en ese aspecto. Para nosotros, el Estado es lo que no debería existir. No sé sé hasta dónde podríamos llegar eventualmente o no. Pero el concepto de que el Estado es el opresor, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me parece fascinante. Y sí, ¿qué tiene que ver Repetimos la pregunta porque yo quedé embelesado con lo que decía Rubén. ¿Cuál creen que debería ser el rol del Estado en la economía? Rubén nos dio unos detalles históricos. ¿Cuál creo que debería ser el rol del Estado en la economía? Totalmente. Ninguno, correrse. Tiene que correrse. Lo único que tiene que hacer el Estado es delimitar eventualmente las herramientas, permitir que se establezcan herramientas, que se establezcan caminos, abrir los caminos del comercio, porque donde existe el comercio no existe la guerra que él estaba mencionando. Exactamente. Donde existe el comercio no existe la guerra, porque los intereses son los que mueven a la humanidad. Si yo puedo intercambiar libremente, si yo puedo llamar al que tengo ahí enfrente y decirle, mira, me interesa mucho lo que vos tenés, pero no te lo voy a sacar de prepo, yo tengo esto. Intercambiemos. Yo sé que a mí se me da mejor cultivar maíz. A vos se te da mucho mejor fabricar ruedas. Y yo estoy necesitando ruedas para mis tractores. Eso es fantástico. Tenemos algo que intercambiar. Y eventualmente podemos utilizar dinero como para definir los valores de cada una de las cosas que queremos intercambiar.
El intercambio es la base de todo. Y el libre comercio es lo que permite que los intercambios sean entre todos los países del mundo. Me parece formidable que descubramos a partir de esto que los intereses son básicamente los mismos, que el pueblo, que la gente, que el individuo esencialmente no tenga un Estado encima molestándolo y específicamente en lo que hace a lo económico. El Estado lo único que hace siempre es distorsionar la economía. Así como el Estado puede estar jugando del lado de las grandes empresas, de las grandes potencias, de los grandes conglomerados, eso se llama capitalismo de amigos, eso se llama capitalismo, no es el correcto, eso es un capitalismo totalmente distorsionado porque es un capitalismo de Estado, porque son únicamente las empresas, las fuerzas que están en connivencia con el Estado, que de hecho son los únicos que pueden generar monopolios. Cuando se menciona la tan famosa palabra monopolio, el único monopolio posible existente es el que genera un Estado, que es el primer monopolio que existe. Claro, de la violencia. Cuando un monopolio viene a tomar posesión en algún lugar, es porque está auspiciado por el Estado. Sin el Estado no hay monopolios. Sin el Estado no hay monopolios. Y le pediría a alguien, capaz que te pregunta a vos, Rubén, ¿qué monopolios existen que no estén siendo auspiciados por el Estado a escala mundial? El monopolio básico es el monopolio de la fuerza que lo tiene el Estado. La esclavitud en su momento obviamente fue auspiciada por el Estado. La esclavitud del individuo sigue siendo auspiciado por el Estado porque es el Estado el que le saca su riqueza a la gente para mantenerse en el poder. Eso es robo directamente. El Estado está robando a la gente. Este no es un debate entre izquierdas y derechas. Este es un debate, es un intercambio de ideas entre la izquierda y el liberalismo. Y vamos a ver que tenemos bastante cosas en común quizás. Me gustaría, si les parece bien, ya que Thor dio pie, que hagan una pregunta y respondan, y después haya una contrapregunta, ¿les parecería bien? Perfecto. Thor, ¿querés Me preguntar? gustó esa, la que acabo de mencionar. Sí, me gustaría ese intercambio un poco más orgánico. ¿Cuáles entre son ustedes. los monopolios que vos podrías encontrar que no existan sin la intervención del Estado? O sea, coincidiendo en que el que distorsiona la economía es el Estado. Bueno, sin duda que coincido, porque es el Estado el responsable de los monopolios. Pero el principal monopolio que nosotros vemos desde un ideal de izquierda es el monopolio de la explotación del hombre con el hombre. O sea, nosotros creemos que la explotación del hombre por el hombre es el monopolio del Estado capitalista, pero que no solamente termina en la explotación del hombre por el hombre, sino termina en cosas peores. Por ejemplo, en la salud, habiendo tanta tecnología y tanta ciencia médica, hoy se muera gente por enfermedades ya curables de hace siglos atrás. Entonces, ¿y quién es el responsable? La falta de estado de bienestar, no, es la falta el desarrollo de un Estado en defensa de intereses empresarios que lo defiende el mismo Estado en un monopolio, ¿sí? O sea, si una empresa monopólica es defendida para el Estado y esa cura para un enfermo termina siendo perjudicial para la farmacológica, el Estado va a decidir a favor de la farmacológica, no a favor del paciente o del enfermo. Y eso está en contra, obviamente, no solamente en detrimento de los derechos humanos, sino está en detrimento de nuestra especie humana, que tenemos mucho por dar, y por el contrario, el Estado nos frena permanentemente. Muchas gracias. ¿Hay ¿Tu una pregunta? repregunta? ¿Querés hacer una pregunta? Sí, yo le preguntaría qué opina o cómo ve dentro de un espacio libertario el concepto de la solidaridad como especie respecto
a lo que plantea el capitalismo, que es el individuo que dirija a otro individuo y pueda de ese trabajo sacar un beneficio. Ok. Thor. No lo estoy entendiendo del todo. La solidaridad del Estado... Frente a la explotación del hombre por el hombre. A ver, La solidaridad de ¿Del la Estado? persona... No, el Estado no. Ok. Como especie humana. ¿Qué es mejor? Si la solidaridad o la explotación del hombre por el hombre. Si la propiedad privada o el capital social. yo creo que hay un intento de encontrar un contrapunto entre elementos que no son esencialmente un contrapunto. Tenés por un lado la solidaridad, que no tiene nada para mí de contraria eventualmente a un capital. El capital puede ser tranquilamente solidario. Yo creo que la solidaridad está en la esencia de todo ser humano, y el ser humano que tiene la capacidad de ser solidario debe ser solidario, sin la más mínima duda. Pero vuelvo a estar perdido respecto de... no importa. Respecto de cuál es el otro contrapunto a la solidaridad. El capital de hecho no tiene por qué representar lo contrario a la solidaridad. La solidaridad está en cada individuo, más allá del Estado, más allá de sus intenciones. Está en la intención de cada uno hacer las cosas bien o hacer las cosas en favor de la otra persona. Solidaridad implica una intención, una voluntad de ayudar a alguien más. Eso es solidaridad. O sea, no estamos hablando de algo esquematizado, de algo, de un plan, de algo. No, la solidaridad nace del individuo y siempre ha sido así, siempre ha sido de esa manera. No tiene por qué estar en contra del capital. El capital lo que hace simplemente es generar los espacios de crecimiento. A ver, sin el capital, sin la aparición del capital, vos mencionaste hace un momento en qué momento, a partir de qué año empieza a desaparecer la esclavitud realmente, a partir de la Guerra de Secesión, y mencionaste obviamente los Estados Unidos. Yo ayer particularmente mencionaba que la primera gran democracia de la historia moderna nace en los Estados Unidos indefectiblemente, y a partir de ahí se extiende, y en algún momento hasta la utiliza de modelo Juan Bautista Alberdi para nuestra democracia y todo lo demás. De hecho, cuando mencionabas el 1 de mayo, la importancia del 1 de mayo, yo estoy muy de acuerdo con la importancia del 1 de mayo. El 1 de mayo es el Día de la Constitución Nacional. Y el 1 de mayo nosotros festejamos a Juan Bautista Alberdi, que nos dio una de las constituciones más hermosas del globo terráqueo. Para nosotros el 1 de mayo es un día muy sentido, ciertamente. Y sí, lo festejamos. Bueno, en el caso de la Constitución Nacional lo seguimos festejando trabajando. El que quiere trabajar, trabaja; el que no quiere trabajar, no trabaja eventualmente, pero tiene que ver con la voluntad de cada uno y la opción de cada uno. Pero me perdí, ya me fui a otro lado y me perdí. Estaba con... El rol de... perdón. La pregunta sobre la que él trató, sí. yo interpreto esto, corregime por favor, Rubén, si me equivoco. No habló del Estado, sino nosotros como individuo. La solidaridad pertenece completamente al individuo. Y es el quien decide. Y por supuesto, es cada uno el que decide ser solidario o no. De hecho, han existido instituciones dedicadas a encaminar la solidaridad a lo largo de la historia. Fundaciones diferentes. En algún momento la Iglesia intentó tomar esa posición, luego de haber sido uno de los lugares menos solidarios de la historia. Pero bueno, Bien. Listo. Me gustaría ya estamos ahí. Muchas gracias a los dos. pasar a el segundo eje, que sería justicia social, derechos y desigualdades. En este particular eje me gustaría tratar qué papel debería tener el Estado frente a desigualdades estructurales
como la pobreza o la falta de acceso a la educación. En este caso, arranca Thor y después continúa Rubén. Si la idea de que el Estado intervenga para evitar desigualdades desde el ámbito social implica tratar de igualar a la fuerza, como generalmente se entiende que tiene que ser la acción del Estado, bueno, nosotros generalmente estamos, decididamente en contra de que el Estado intervenga porque nuevamente distorsiona. Esa idea sería la famosa redistribución, que quiere decir, yo considero que Tommy gana demasiado bien, o sea, le va muy bien el trabajo, ha hecho una empresa poderosa, cada vez gana más, cada vez vende mejor, cada vez satisface a más clientes. Bueno, tiene un poder económico inmenso, ya se le ve en el aspecto inclusive. En cambio yo particularmente soy un tipo al que no le va bien las cosas y me siento ofendido que a alguien le vaya tan bien. Entonces le pido al Estado que me iguale de alguna manera. Entonces el Estado, ¿qué es lo que está por hacer en ese caso? Está por tomar lo que hizo una gran parte de lo que hace el Tommy para, por el lado de un subsidio, darme de comer a mí. Lo que siempre el Estado le saca al pueblo, digamos que está establecido por los inmensos niveles de impositivos que tenemos, particularmente en este país, para dar un ejemplo. Los impuestos en Argentina son los más altos del mundo en este momento. Son los más altos del mundo. Es un descontrol absoluto el nivel de impositivo que tenemos. Y a todo eso se llegó con la intención de sostener un mecanismo de igualación. No solamente para sostener la existencia del Estado, que eso es donde realmente va a parar la mayor parte de esa expoliación que representan los impuestos. Ciertamente, la mayor parte de ese dinero, de esa propiedad de los individuos, de los ciudadanos, va a parar a sostener un Estado absolutamente elefantiásico, absolutamente desproporcionado. Y también se justifica todo eso a partir del hecho de que tenemos que igualar, o sea, redistribuir ese dinero a los que menos tienen. En un momento mencionaste la educación. Esa es la mayor tarea que podría tener el Estado por sobre todas las cosas. La educación es la única y mayor base, más allá del trabajo esencial que tiene un Estado, que es el de vigilar la justicia por sobre todas las cosas. Y si en la sociedad en la que está ese Estado existe el acuerdo, hacerse cargo de la seguridad de esa sociedad. ¿Tá? Seguridad interna para cada uno de los ciudadanos y defensa hacia el exterior. Esa es la seguridad. Nada más que hasta la frontera, de la frontera para adentro y la frontera para afuera, lo que no le interesa al país que acceda o que nos violenten o que nos invadan, si fuera el caso. Nosotros no pretendemos que exista la necesidad de me estoy extendiendo un poquito, pero pretendemos que no exista la necesidad de que una fuerza, un ejército vaya a defender los intereses del Estado en otros lugares, porque eso implica violentar otros lugares. Las fuerzas del Estado, el Estado no tiene que estar para nada para eso. Eventualmente, si existe el acuerdo social, el Estado va a darle seguridad al individuo contra el delito, contra los delincuentes. Eso es sí esencial. Protegiendo sus vías de comunicación, protegiendo la propiedad privada de cada uno, que para eso todos trabajamos, para tener nuestra propiedad, para darnos el gusto de poder, inclusive con esa propiedad, dar fondo y cimentar la vida de nuestros hijos, porque para eso lo hacemos. No tenemos otro objetivo los seres humanos que reproducirnos y darle una mejor vida a nuestros propios hijos. ¿Qué otro objetivo más magnánimo que ese?
que lograr que nuestros hijos tengan una mejor vida. Bien. Y para eso, ahí está el otro papel, después de la seguridad, que para mí es esencial, sí, en el Estado, que es liberar la educación y generar los elementos por los cuales la educación llegue igualitariamente, sí, en este caso, a todos los individuos. ¿Tá? Y que si para algo valen los impuestos que se le saca a la gente, si para algo valen es para educar al soberano, educar al mayor, al menor, al que necesita educación, que es el pueblo, para poder progresar. Y de este caso voy a tomar el ejemplo de un Estado de izquierda, pero muy capitalista. El Estado que más privilegia hoy la educación en el mundo es China. Y lo hace de una manera soberbia desde la más tierna infancia. Y educa en disciplina y en capacidades a chicos que en Argentina el educador se arranca los pelos. No, es demasiado chiquito, no se puede. Una criatura está en la máxima capacidad de absorber conocimientos y de cimentar su futura vida cuando más joven es. Y está absolutamente demostrado. Hoy son científicos, matemáticos por todos lados y están haciendo avanzar el mundo de una manera increíble, poniendo en jaque inclusive a la otra gran potencia del mundo occidental, que es Estados Unidos, que no erróneamente entiende que la competencia viene por ese lado. Pues bien, en este caso yo voy a rescatar el valor que se le da a la educación en este caso. La educación es el motor del cual se necesita hacer cargo y se debe hacer cargo el Estado. Ahora, ¿cuáles son los métodos? Ciertamente no gerenciando la educación, porque lo hace mal, no gerenciando tampoco. Hay muchas cosas que no tiene por qué gerenciar el Estado. Cada vez que se dedica a gerenciar algo, el Estado no tiene la capacidad de saber esas cosas. El Estado no es omnisapiente. La educación tiene que ser manejada por educadores. Y para eso hay muchos privados que han hecho las cosas de la mejor manera. Cuando uno, en nuestro país, por algo, si tiene la posibilidad, va y elige un colegio privado y no un colegio estatal. Nos hemos criado la mayor parte de nosotros, seguramente Rubén también, en colegios privados, colegios estatales. A mí me ocurrió, yo tuve una primaria privada, pero porque mi padre creía que me venía bien por una cuestión cercana a la religión, eventualmente, y después tuve una secundaria estatal maravillosa en una escuela industrial que era formidable. Pero en algún momento hoy me encuentro con que hay situaciones en la educación pública que tienen que ver inclusive con el adoctrinamiento. Y después me doy cuenta que en la escuela secundaria, si yo me puse a hacer memoria, había sectores de la instrucción cívica que estaban tergiversados a cómo los puedo entender hoy. Entonces, guarda, el Estado no tiene por qué estar necesariamente gestionando, dando educación. No, lo que tiene que dar son los elementos para que la educación llegue a todos. Y bueno, hay mecanismos muy interesantes para hacer esto. No necesariamente solventando las instituciones, o sea, no solventando la oferta. Yo creo que es más interesante solventar la demanda, darle la posibilidad al que necesita de la educación que pueda acceder a la educación que mejor le parezca, con sí el apoyo del Estado en ese caso. Eso sí me parece absolutamente necesario. Muchísimas gracias, Thor. Rubén, ¿qué papel debería tener el Estado frente a las desigualdades estructurales como la pobreza o la falta de acceso a la educación? Podés continuarse lo que habló Thor, si querés, sin ningún problema. Bueno, nosotros acá no hablamos de un Estado, pero hay una controversia, que son los sectores económicos que forman parte de una sociedad. Hoy hacíamos un miramiento desde la antigüedad al siglo XXI y vos me hablas, por ejemplo, de desigualdades y educación. Imagínate un esclavo analfabeto y que estaba preparado para morir, como para trabajar para otro, como un siervo en la Edad Media,
Entonces estamos hablando de analfabetismo y un Estado que promocionaba el analfabetismo y las desigualdades sobre todo. Imagínate una persona por un color tenga que ser esclavizada por otra persona de otro color. Y eso era una economía, eso era un Estado, eso era de desigualdades proporcionadas por un Estado. Lo que pasa es que la economía tiene un ascenso en las diferentes etapas de la historia de la humanidad al presente, por lo cual necesita, para ser un Estado competitivo, una educación distinta a la que eran cientos de años atrás. Entonces, obviamente, la educación pública forma parte de esas controversias donde el ser humano evoluciona al exterminio de la esclavitud, del feudalismo, del servilismo, a una sociedad democrática. En una sociedad democrática, obviamente que el analfabetismo es una secuela de aquellas sociedades, pero no le sirve a una sociedad próspera, ya sea la China, como menciona Toro, u otras más capitalistas como Estados Unidos. Para poder progresar se necesita educación, cultura y evidentemente personas que estén integradas a un sistema social donde puedan vivir y desarrollar una actividad laboral con conocimiento. Entonces, ahí aparece un estado de bienestar respecto a lo que era antes un estado donde se conformaba ideológicamente con el analfabetismo. ¿Para qué un esclavo va a aprender a una constitución como la de Alberdi si terminaba siendo revolucionario? Ese esclavo era un Espartaco. Entonces había que esconder una constitución como la de Alberdi. Entonces, hoy en día tenemos un desarrollo científico industrial que el mismo Estado capitalista no proporciona. El Estado capitalista lo vemos como un Estado vencido. Más allá de que, por un lado, reivindico el Estado capitalista respecto a las demás sociedades, o sea, yo reivindico la explotación del hombre por el hombre ante la esclavitud. Yo reivindico la explotación del hombre por el hombre ante la servidumbre, ¿sí? Donde existía la clase trabajadora en la servidumbre, pero no tenía derechos. En la sociedad capitalista sí existen los derechos, por los cuales está el derecho a educar, el derecho a la salud, el derecho a la libre expresión. Entonces, yo puedo decir, mira, ¿te alcanza? No, no me alcanza. Yo quiero el socialismo donde no exista la explotación del hombre por el hombre, pero ante lo demás defiendo esto. Y acá, si puedo coincidir con diferentes ideologías políticas de la defensa de la democracia y de una constitución como la de Alberdi, claro que vamos a coincidir y defenderla. Ahora, esa intervención del Estado, tenemos que mirarla no solamente con respecto a lo que Thor decía, China. Claro, China quiere ser primer potencia mundial y primera economía mundial, que no es lo mismo potencia que economía. Entonces, obviamente, que ellos tienen para ofrecer a su población una educación muy distinta a la que hoy ofrece la Argentina. La Argentina, de haber sido líder en educación, hoy ha caído terriblemente, estrepitosamente, aunque todavía conservamos universidades públicas como la UBA, que son eminencias en todo el mundo, pero la educación argentina ha caído como su economía. La economía al caer, cae su educación. La economía al caer, cae su cultura. Entonces, obviamente, si la responsabilidad de todo lo que está sucediendo acá tiene que ver con un Estado deficiente, no, es una economía deficiente la que tenemos. La economía deficiente es la que manda sobre un Estado deficiente a los salarios mal pagos de un docente, y cuando se jubilan ya sabemos cómo pobrecito queda un trabajador después de haber dado toda su vida ahí adentro. Nosotros queremos una Argentina que mire hacia su mejor calidad educativa, pero yendo a una economía distinta, digamos, que permita lo uno junto con lo otro. Esa economía necesita redistribución de riqueza, claro que la necesita. Ahí es donde justamente tenemos que mirar respecto
¿A quién se han beneficiado económicamente? ¿Se han beneficiado los empresarios? No. ¿Se han beneficiado los sinvergüenzas que usaron al Estado para poder enriquecerse? Ya creo que cuando digo esto, hasta aparece la cara de un político, que por ahí se dice hasta liberal también, o republicano, ¿sí? Y sabemos quién es. Entonces, no podemos usar al Estado como un botín de empresarios, amigos de la riqueza, para tener una educación como la que hoy tenemos, que es a consecuencia del posicionamiento económico. No podemos tener empresarios que vendan a la Argentina como un botín para beneficiar a sus familias. Entonces, esta recomposición económica, si la puede hacer el capitalismo, creería que es muy difícil. La tiene que hacer una sociedad anticapitalista, porque hoy en día el capitalismo está vencido históricamente para poder hacer este cambio que tiene que ser revolucionario, que tiene que ser distinto, porque hay que cambiar mucha estructura de lo que hoy nos está llevando a las peores condiciones de país. Entonces, esto es el miramiento que hago desde un planteo de izquierda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna repregunta? ¿O estamos bien? Seguimos. No, vamos bien. Vamos Así. bien. A mí me gustaría estar con el eje modelo de país y relación con el exterior. Rubén, empezás en la siguiente. ¿Cuál crees vos que debería ser la política exterior con respecto al mercado, al comercio? Bueno, la Argentina tiene que llevar adelante un cambio sustancial en su vida económica. Primer controversia: ¿puede ser que Argentina produzca alimentos para 500 millones de habitantes y entre los 50 que somos, menos de 50 que somos, pongamos como eje o foco los piqueteros, los extranjeros o sectores así que se los condena por ser pobres, por venir a trabajar? Eso yo estoy en desacuerdo. Yo creo que si nosotros producimos alimentos para 500 millones de habitantes, tenemos que comer bien para pensar un futuro educativo, cultural, social, industrial. Entonces, saquemos de eje lo que no tiene importancia. Respecto a la industria, nosotros vivimos un proceso de concentración económica. Pocas empresas en el mundo son las que están manejando la economía mundial, y en la Argentina lo mismo. Pocas empresas son las que concentran estas cuestiones. Y vivimos en un país que, según Alberdi, es federal, pero según la realidad es unitario. Entonces, fíjate vos, estamos en la ciudad de Goya, las fábricas más importantes se fueron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que discutir acá? ¿Qué intereses nosotros tenemos que mover para que esas fábricas vuelvan? ¿Y quién permitió que las fábricas se vayan? El Estado. El Estado es el que permite que hoy una fábrica dice, bueno, yo cierro mi fábrica, bueno, perfecto, no te preocupes, yo toda esa gente la voy a poner a trabajar en el municipio, en la provincia, en educación. Y claro que el Estado así crece, pero nadie dice que cuando una persona quiere salvarse a sí misma, no usa los métodos capitalistas para decir cómo yo puedo vender la fábrica o si va a gestión obrera o cómo, o darle una solución, pero que la gente tenga trabajo genuino. ¿Cómo puede ser de que acá no existan producciones con una provincia tan rica como Corrientes? Claro que necesitamos fábricas. Entonces, cuando vos querés anular ciertas cuestiones sociales, como lo que hoy decía, la explotación del hombre por el hombre, pero ¿dónde van a estar las riquezas si la gente nunca trabajó? ¿Dónde van a estar las riquezas si no tienen una conciencia de clase y de trabajo? No va a haber riqueza, vamos a vivir como muchas veces algunos países manejados por la izquierda, ya sea por bloqueo o por incapacidad, porque no podemos decir de que el problema de la política esté solamente en las derechas o en los libertarios o tal cosa. El problema político es conjunto de una sociedad que se maneja en una macroeconomía de un capitalismo salvaje, donde se compran conciencias, como se compran diputados, como se compran senadores, como se compran todo tipo de cosas. La política es una mercancía, la economía es una mercancía.
y la especie humana lamentablemente sufre las peores condiciones que a contraposición a los avances científicos y técnicos que hoy vivimos. Por eso mejora nuestra salud, por eso mejora nuestras condiciones laborales y por eso también desmejora la posibilidad de, como humanos, brindar un miramiento de que tenemos que no solamente lograr una justicia en nuestras vidas, de una mejor calidad de vida, pero también estamos con mucha incógnita, no sabemos quiénes somos, qué somos en el universo, no sabemos qué hacemos ni de dónde venimos, si estamos en un agujero negro o si estamos en este momento en una galaxia o en un sistema de qué. Tenemos que dejar de mirar la mesa chica, las migajas, los egoísmos, para proyectarnos como especie humana en términos de la ciencia, la tecnología y en el universo. Muchísimas Muchas gracias, Rubén. Doctor, ¿cuál cree que debería ser la política exterior de un país como Argentina y su relación con el comercio? Y poder responder sobre lo que habló Rubén, obviamente. Sí. Bueno, la parte que comentó Rubén es inmensa. Voy a ir a la parte de la pregunta específicamente. ¿Cuál es el rol del Estado? Vamos, pero vamos, repetímela claramente. ¿Cuál crees que debería ser la política exterior? La política exterior Bien. tiene que ser definitivamente abierta, no hay otra posibilidad. Hemos vivido durante demasiados años en el concepto de que nosotros tenemos que bastarnos, autosustentarnos, bastarnos nosotros mismos, fronteras cerradas, todo se puede fabricar acá, todo se puede hacer acá, y hemos a lo largo de muchísimo tiempo tenido la mala suerte de haber visto distorsionada la posibilidad de evolución industrial inclusive en Argentina, porque los únicos que podían evolucionar eran nuevamente, y ahí coincido con Rubén, los amigos del Estado. Esas empresas amigas del Estado, a partir de las cuales el Estado distorsionaba la economía, eran las que tenían las preventas para mantener cerrado el acceso a otros competidores, ser los únicos jugadores en la cancha, y de esa manera salir siempre gananciosos, vetando el intercambio de todo un país hacia las mejores mercancías, hacia los mejores mercados del mundo, tanto en venta como en compra. Yo estoy totalmente convencido que la forma económica que tiene que tener respecto del mundo una nación es la apertura, absolutamente. Sobre la pregunta, no mucho más, es eso. Perfecto. Doctor, ¿alguna pregunta que quisiera hacerle en este eje a Rubén? Me quedaron resonando un montón de cosas, pero me está faltando el papel porque a cada cosa que fue resonando después venía otra y ya me perdí. Me gustó porque teníamos muchas cosas Había en muchas, común. sí, había Cosas en las que, bueno, ya había un abismo, pero muchas cosas en común. Sí, pero sí, de repente me falta el papel para ir anotando porque el amigo es desplayarse y Bueno, yo te puedo decir algo Decime. que tal vez ayude. Si uno dice la Argentina tiene que salir del ámbito de Estados Unidos e Israel para ir a China, no, porque los BRICS, a los cuales Argentina estuvo invitado a participar, puede ser algo interesante obviamente, pero tampoco podemos decir de que es la panacea, y que los chinos, por tener un partido gobernante comunista, van a venir en solidaridad con la clase trabajadora argentina
en este momento no lo veo así. Ellos vienen a hacer negocios, no vienen en un efecto de solidaridad. Sí vienen en un interés propio de ellos poder ser la primer potencia y la primera economía dentro de los BRICS. Claro. Y que evidentemente en esa amplitud que propone Thor, tenemos que trabajar con los BRICS porque eso permitiría nuestras colocaciones en medio de un enjambre de intereses, porque acá no estamos hablando de un comercio internacional en un liberalismo, sino estamos en un comercio internacional, en un sometimiento de una potencia con otra. Ahora, tenemos que ver esa apertura con respecto a algunos intereses nacionales, porque en ciertos países un salario para hacer un auto no supera los $100. Entonces, si nosotros tenemos un auto que es la importación de trabajo en una economía donde se pague $100 por la construcción de un auto, sería en principio mucho más económico comprar un auto y los intermediarios gozarían de ciertas ganancias, los importadores, por decirlo así, porque tiene un precio internacional muy distinto a lo que un auto se produce acá, pero eso terminaría con la industria automotriz argentina, pero que la industria automotriz argentina, aparte, es el sedimento de una gran forma de recaudar impuestos, de trabajo local y de todas estas cuestiones. Entonces siempre tiene que haber una arbitrariedad estatal, que esa arbitrariedad estatal obviamente en principio va a tratar de beneficiar a los empresarios locales y no a los trabajadores. Eso es lo que hay que aclarar, digamos, que el Estado no es que juega un rol en defensa del trabajo argentino, sino del empresario local que maneja los resortes del Estado. Y también va a haber luchas, porque un trabajador que está en una automotriz se va a encontrar sin trabajo y sí va a ocupar la planta, porque hoy lo que uno se olvida, digamos, muchas veces, es el tema de las luchas de clase, que no existen por una invención ideológica, sino existe una persona que tiene un trabajo automotriz, un salario automotriz, que es muy importante, distinto a otro salario de otro trabajador, y que defiende sus intereses. Entonces, la lucha de clase que puede existir en esa apertura por lograr que entren desde una papa frita de Sudáfrica a la industria automotriz o la industria del libro, que estamos acá en la Feria del Libro, que eso hay mucho por hablar, terminaría perjudicando al pueblo trabajador. Ahora, en ese aspecto, ¿la izquierda apoyaría al Estado por restringir? Sí, la apoyaría al Estado por restringir. ¿Qué miramiento tenemos ante el mundo? Que el trabajador tenga un ingreso acorde a la canasta familiar, no la básica familiar, que es para comer y vivir en la pobreza, no, la familiar sería donde el trabajador puede acceder a esos derechos, como ya hablábamos, educación, salud, cultura, bienestar para todo tipo de turismo, tecnologías, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esta es la posición respecto a cómo tiene que mirar el mundo la Argentina. Me interesó lo que estuvo hablando Rubén. Yo quisiera hacer una pregunta más en cuanto al eje. ¿Responde, Thor? Por favor. De repente me asustó cuando llegamos a Israel y a Estados Unidos y China por otro lado, y después entendí hacia dónde iba, ¿no? Pero es cierto, es muy cierta la diferencia, por ejemplo, por tomar ese ejemplo que estás hablando de las automotrices, sí, básico. ¿A qué valor entran los vehículos fabricados en China con ultra tecnología hoy en día, con todo el avance y con todo el poderío de esas empresas que vienen creciendo, vienen dando batalla a los japoneses, vienen dando batalla a los americanos, están trayendo unos vehículos increíbles, son formidables, realmente son muy buenos, pero tiene esa diferencia de precios increíble con nosotros. ¿Sabe dónde está esa diferencia de precios? En los impuestos. El impuesto en el valor de un vehículo argentino es casi el 50%, si no más. Dependiendo
lo que tiene que ver en cada una de las provincias encima. ¿Vos considerás que el Estado tiene que estar presente para regular esas cuestiones? El Estado es el principal distorsionador de la economía. Cada vez que el Estado se mete en la economía, deja de fluir de la manera más básica. La economía se mueve según la acción humana. Son los hombres los que eligen dónde comerciar, hacia dónde ir. Nadie va a traer algo o va a fabricar algo que no le conviene, que no lo va a poder vender. Esa elección de fabricar o de vender o de traer o de comprar viene por la simple gana y necesidad que tiene cada uno de ser para sí mismo y para su familia un poco egoísta. Nosotros generalmente solemos dar este básico ejemplo. El panadero no fabrica pan solidariamente, lo hace para vendértelo. Todos lo hacen por un interés en particular, no es por un interés humanístico, que particularmente los políticos no demuestran intereses humanísticos cuando pelean por posiciones, por puestos, por cargos, por ejemplo. Lo que están demostrando es otro tipo de interés, ciertamente. El Estado es el que distorsiona. En eso estamos de acuerdo desde un principio. Y me parece muy bien que no tengamos que alinearnos necesariamente con el BRICS. Lo que tenemos que hacer es hacer arreglos con todos los países del mundo. Por ejemplo, es muy notable lo que... Voy a estar señalando esto, que mientras el actual gobierno estadounidense está poniendo trabas arancelarias a un montón de países, nosotros estamos logrando mejoras en esas trabas arancelarias. Fíjate vos que en este momento está teniendo trabas arancelarias del 50% con nuestros vecinos, con Brasil. Brasil no le va a quedar más remedio que seguir comerciando con nosotros, o se le va a achicar el mercado con los Estados Unidos, y nosotros dentro de todo estamos logrando tener un mejor acuerdo, porque de eso se trata. Ese es el trabajo de los estados. No meterse en otro lugar que no sea el de fomentar el intercambio y el comercio con todo el mundo. Esa es la función del Estado: abrir caminos, abrir mercados y fomentar que de esa manera el famoso estado de bienestar se dé en el país a partir de los intercambios que cada uno de los individuos genera. Y de ser posible que el Estado, que es posible, no es simplemente una posibilidad imaginaria, existe la posibilidad que el Estado se quite la mayor parte posible del bolsillo de la gente, que quite los impuestos. Para eso, lo primero que tiene que hacer es no estar teniendo que sostener 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 puestos de trabajo, a cual tiene el título más largo y más delirante posible, porque ya no sabes cómo acomodarlo, cómo justificar que existe ese puesto de trabajo, y lo único que estás haciendo es repartir. El trabajo no tiene que salir del Estado, el Estado no es una agencia de trabajo, el trabajo tiene que venir entre los que comercian, entre los que fabrican, entre los que venden, entre los que compran. De ahí sale el trabajo. El Estado lo que tiene que hacer es propiciar la apertura para que haya más trabajo, no dar trabajo. Tiene que fomentar a las empresas para que puedan dar trabajo. Y entre otras cosas, para lograr dar trabajo, una empresa tiene que animarse a hacerlo. Para animarse a hacerlo, tiene que ver la posibilidad de que conseguir un nuevo empleado, darle trabajo a ese nuevo empleado, no le represente un peligro, entre otras cosas, como puede ocurrir hoy en día. Yo quiero aportar de que Trump hoy es el mayor distorsionador de la economía paraestatal y rompe todas las reglas capitalistas del libre mercado. Sí, creo que acá los cuatro estamos de acuerdo, no te lo discutimos ni un segundo. Y en ese aspecto, desde un pensamiento de izquierda, nosotros ahí hacemos ver a la población mundial
que la ideología capitalista de Max Weber a hoy está vencida. No hay salida con el capitalismo. Entonces, porque quienes distorsionan el Estado desde ya, pero si el Estado pertenece a quien gobierna, o sea, a la sociedad capitalista, es el capitalismo que está vencido, no es el Estado que se ha hecho socialista ni prosoviético, sino es el Estado capitalista que se ha hecho un capitalismo salvaje, que prefiere la guerra a la vida, que hoy no puede mantener sus mismas condiciones liberales de nacimiento, no puede ser alberguista el Estado, y es totalmente un Estado distorsionador que no le encuentra salida a su propia esencia del sistema actual en el que vive. Permitime debatir este pequeño detalle. El capitalismo no es una ideología. Las ideologías son o el progresismo, o el conservadurismo, o el liberalismo. El capitalismo es un medio. El capitalismo puede ser un sistema, digamos, pero no una ideología en sí. El capitalismo es un medio por el cual el mundo ha llegado a donde está. El mundo ha llegado, hasta hace poco más de 250, casi 300 años, el promedio de vida del ser humano no pasaba de los 20 años. En muchos casos, en muchos lugares no pasaba de los 15 años. Que estemos en esta situación, en este lugar, en este momento, aquí, frente a un micrófono, grabando, todo esto es producto del capitalismo. Todo esto es producto del capitalismo. Hasta ahí coincido el 100%. El capitalismo necesariamente es un medio, es una forma de entender la economía, pero no es una ideología. La ideología pasa por otro lado. Eso es lo único que yo te quiero poner desde mi punto de vista en claro. Yo defiendo las ideas de la libertad, que generalmente van en una mayor parte de las veces en contraposición a las ideas de la izquierda y en algunos casos incluso en contraposición a las ideas de la derecha también. Las ideas de la extrema derecha, las ideas de la extrema izquierda. Ahora, si vos me das la posibilidad de hacer una revisión a escala mundial, busquemos cuáles son los países más exitosos del mundo. Y los países más exitosos del mundo están en una parte del espectro donde existe el libre capitalismo, el libre comercio, donde existe el respeto por la ley, donde existe, por sobre todo, el respeto por la libertad y donde ciertamente los estados no agobian y no pisan al individuo, incluso al capitalista, porque el capitalista cuando quiere, cuando tiene la posibilidad, porque así lo hizo con el mundo, África ha salido de la hambruna gracias al capitalismo, entre otras cosas. El capitalismo ha dado otra posibilidad de vida a la humanidad, ciertamente. No puede ser una mala ideología, no es una ideología, no puede ser una mala herramienta, es una buena herramienta. Las ideologías pasan por otro lado y ahí en muchos casos erran cuando el Estado, desde un lado o desde el otro, crece lo suficiente como para distorsionar las economías, agobiando al individuo. Esa es mi postura como liberal. Juan, ¿quieres responderle? Sí, quiero plenamente marcar una coincidencia respecto al capitalismo, porque el capitalismo es un régimen revolucionario frente al esclavismo y frente a la servidumbre feudal, o sea, lo que era el ser humano era un siervo del feudal. Entonces, el capitalismo con una constitución que te iguala, imagínate si no será una revolución en la historia de la humanidad. Ahora el problema no es la crítica al capitalismo como su concepción, que podemos, para los marxistas, la fecha histórica del nacimiento del capitalismo, claro que no hay un día, pero sí nosotros nombramos la Revolución Francesa, ¿no? O
¿sí? Nosotros, más que las revoluciones industriales, la Revolución Francesa, porque está la esencia donde habla de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad. Entonces, eso es el capitalismo. Ahora, ¿qué pasó respecto a la inteligencia humana, la capacidad antropológica humana? Es distinto a la sociedad de la servidumbre, que dura una X cantidad de siglos, con respecto a la esclavitud, que dura muchísimos siglos más. Al capitalismo le toca una etapa más reducida en tiempo para entrar en sus propias contradicciones del proceso ideológico que lleva. Así como dice Thor, el capitalismo es una idea, perfecto. Las ideas del capitalismo entran en contradicciones. Porque hoy todos esos conceptos con los que nace el capitalismo, con la concentración económica existente, pasamos a lo que hoy se llama un tecnofeudalismo, y en ese tecnofeudalismo o capitalismo salvaje es donde ese capitalismo que permitió distribución de los terrenos feudales a la fábrica, al obrero, a que compre su casa, a que tenga su libertad, a que hoy un trabajador en el mundo apenas pueda tener para comer. Y los planes capitalistas económicos no están vistos como en el plan Marshall o como algún plan de reconstrucción de una sociedad, sino están vistos en el plan Ucrania-Rusia, en el plan Israel-Palestina, en el plan China-Taiwán. O sea, es un plan belicista. Y como concepto base, todos sabemos que estamos a punto de una tercera guerra mundial. Y no solamente estamos a punto de una tercera guerra mundial, sino de que las grandes potencias económicas dicen que hay que subir el presupuesto militar. Y eso son billones de dólares que se gastan en armamento, cuando hoy acá en Corrientes hay pibes que no comen. Cuando hoy acá en Corrientes hay muchos que no pueden comprar su remedio. Esa es la contradicción del capitalismo que vemos los marxistas, y que queremos una reconstrucción anticapitalista. Pero esta reconstrucción anticapitalista es del capitalismo salvaje del presente, no es del capitalismo que nos permite hoy estar acá sentados y teniendo un debate tan hermoso como el que tenemos. No, eso es lo que valoramos del capitalismo y lo amamos también del capitalismo. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Cuando se forma Lenin, se convence que no tenía que ser progresista y formar el Partido Comunista. Lo primero que cantan es la Marsellesa, el himno del capitalismo. Es así contradictorio. Después nace la Internacional comunista. Entonces, donde la izquierda critica el capitalismo sin reconocer lo que es el capitalismo, no es marxista, son fanáticos. Los que critican al capitalismo sin reconocer el bienestar del capitalismo son fanáticos. O van a régimen como Corea del Norte, ¿sí? Donde el anticapitalismo termina llegando a un fanatismo. Imagínense, comunista con realeza. ¿Cómo puede ser que el hijo de un comunista sea el presidente comunista de un país como Corea del Norte? Claro que no estamos de acuerdo con eso. Eso no es comunismo. Por más que le pongan partido a los trabajadores, por más que hablen mal de los yanquis, por más que lo que quieras. Tampoco una izquierda puede reivindicar un régimen teocrático como el de Irán. Nosotros, para empezar, nuestra formación es atea. No es una formación teocrática. Claro, ahora, respecto a que Israel, que era el régimen del kibutz, hoy sea un régimen tan parecido al de Irán, porque están los fundamentalistas gobernando, claro que lo vamos a criticar. Claro que vamos a ser solidarios con el pueblo palestino, pero los comunistas no somos antisemitas. Si yo te digo Marx, judío, Trotsky, judío, Hannah Arendt, judía, por favor, somos admiradores de la cultura judía, del pueblo judío. Ahora que tenemos esta diferencia con la masacre que están haciendo contra el pueblo palestino, nosotros claro que lo denunciamos en ese aspecto, pero antisemitas jamás. Antisemitas jamás. Podemos estar en contra del sionismo, que es el partido gobernante, pero ahí
es nuestra diferencia. Pero nosotros los comunistas amamos a los pueblos de todo el mundo, a los judíos, a los árabes, a los negros, a los blancos, a los amarillos. Nosotros no tenemos el concepto racial, no tenemos el concepto del odio, tenemos el concepto de la solidaridad. Ante este capitalismo salvaje que de este momento no tiene la posibilidad de resolver los problemas de la humanidad cuando pone una agenda de guerra, cuando hay ciencia para poder salir de este planeta y tener un nivel de vida totalmente distinto a lo que estamos acá, reducir las horas laborales, y la automatización está matando a toda la cuestión manufactura, por decirlo así. Y entonces nosotros en este momento tenemos que estar discutiendo cómo serían las horas recreativas de nuestra vida, porque la producción alcanza para dar de comer a todo el mundo, para darle educación, cultura, turismo y tecnologías. Porque hoy parte de la libertad es poder tener un celular. A mí me dicen, vos sos comunista iPhone. No, claro que si me lo puedo comprar, me lo compraría, no tengo prejuicio. ¿Se entiende? Pero ese es el problema que distorsiona qué es lo que queremos para nuestro futuro como jóvenes, como especie humana. Y sencillamente, las libertades del capitalismo son las mejores que tuvo la humanidad. Ahora, para nosotros, estas libertades no se pueden seguir desarrollando dentro de este régimen. Queremos un régimen sin presupuestos militares. ¿Quién hace los presupuestos militares? Los estados. Por eso somos anti-estados nosotros. Entonces, queremos una vida sin armas, sin guerra. Queremos una vida de la solidaridad y queremos una cultura que a esta nueva forma de vivir pueda desarrollar estos conceptos de vida, y que no son fácil cambiarlos porque hay mucho odio, y ese odio nosotros lo queremos reemplazar por la solidaridad, por el socialismo como etapa previa a una sociedad comunista sin Estado. Doctor, para agregar algo, y capaz ya vamos hablando que se nos fue mucho. Hay un detalle. Vos decías que es en el momento del final del feudalismo es que nace el capitalismo, ok. Por medio de una revolución. Una revolución, sí. Ok. La revolución, ¿cuál sería? La francesa. La francesa, ok. Yo te cuento una cosa. El capitalismo, vuelvo a repetir, no es una ideología. El capitalismo es una herramienta. 100 años antes de la Revolución Francesa hubo una revolución que se llamó la Revolución Gloriosa. Se llamó gloriosa porque no hubo ni siquiera derramamiento de sangre. Y fue la primera revolución por la cual aparecieron las ideas liberales en contra de las monarquías. Esto ocurre en Inglaterra, cuando los primeros pensadores logran impulsar el desarme de las monarquías más fuertes que tenían en Inglaterra, que encima tenían cuestiones teocráticas también en ese momento, con privilegios sobre el catolicismo, como estaba teniendo Jacobo II, y de la familia Estuardo, una de ellas logra hacer contacto con el señor Guillermo d'Orange en Holanda, y Guillermo d'Orange simula de cierto modo una invasión sobre Inglaterra, y Jacobo se puso muy loco, muy firme, y dije, me voy. Y a partir de eso aparece el Estado parlamentario, la democracia parlamentaria nace a partir de ese momento, donde se mantiene todavía una monarquía simbólica, y a partir de la gran primer revolución sin sangre en la historia de la humanidad, 100 años antes de la Revolución Francesa, aparece el Estado democrático parlamentario con sus pequeños problemas, porque era muy representativo, tenía muchos privilegios, únicamente la gente de más poder o de más alcurnia, los más cercanos a la nobleza, eran los que tenían representatividad en el Parlamento. No era una democracia absoluta, la verdadera primera democracia que llega al mundo
y que ha sido el ejemplo de un montón de otras cosas, la democracia americana, que fue la de los padres fundadores y todos los demás. Esa fue la primera gran democracia moderna. Pero la Revolución Francesa, entre otras cosas, fue un intento de derrocar a una monarquía para poner otra. Era el principio de la gente que mostraba el resentimiento y la envidia al poder de unos pocos, que era cierto, el poder desmesurado, agobiante, absolutamente destructivo sobre el pueblo, y los que hicieron esa revolución, lo único que hicieron fue encaramarse en el mismo lugar y volverse ellos sádicos, inclusive con los que más o menos le cambiaban un poquito. Sí, no estamos haciendo bien esto, le cortaban la cabeza ese también, como ocurrió en algún momento con Camilo Cienfuegos en Cuba, cuando le dijo a Fidel, mirá, no creo que estemos haciendo bien las cosas, y bueno, y tuvo ese problemita Camilo y dejó de existir. En el caso de la Revolución Francesa, ¿dónde termina? En Napoleón, en un imperio nuevamente. O sea, no hubo un cambio lo que hubo fue un cambio de jugadores ahí arriba, nada más, pero no hubo un cambio de la visión, no hubo un cambio ideológico. Y desgraciadamente, desde Francia han salido, que me disculpen los franceses, lo he pensado durante toda mi vida, han salido parte de las peores cosas de la historia de la humanidad. No voy a decir quién estudió ahí, pero bueno, de dónde se formaron y todo lo demás, pero el caso es que el parlamentarismo que se me había clavado en el agujero negro de mi cabeza. Seguramente estás hablando de democracias parlamentarias. Exactamente, con un reinado eso, como hoy en Inglaterra. O claro, sea, sí, hay monarquías constitucionales, sí, como en España, como en Inglaterra, como en Holanda y muchos países más. Exactamente. Y eso justamente es la parte buena de la Revolución Francesa, porque al terminar la Revolución Francesa con la decapitando a sus monarcas, que eran autoritarios, gente muy fea, antilibertades, los otros reinos terminaron aceptando a la democracia y retrocediendo, y no todos a la vez. Una de las últimas fue digamos, los déspotas de España, que terminaron de dejar de ser reyes recién en el siglo siguiente, y en el otro, o sea, en el siglo XX. Entonces, pero fue una secuencia de reinados que se dieron cuenta o que iban a ser decapitados o aceptaban la democracia parlamentaria que habla Thor. Entonces, es cierto que después la Revolución Francesa comienza con las peores monarquías, los peores déspotas, pero hablaban en nombre de la libertad, o sea, hacían demagogia pura. Y esa lucha que quedó en el medio, terminó un Napoleón diciendo: yo soy el representante de la libertad. Entonces tenemos todos esos claroscuros, digamos, como Gramsci decía, que la sociedad feudal de reyes moría y la nueva tarde en aparecen los claroscuros. Y Napoleón fue un claroscuro, como tantos otros gobiernos autoritarios franceses, hasta la democracia actual. Buenísimo. Que, muchachos, yo creo que nos quedamos sin tiempo. Yo creo que da para más todavía. Sí, claro. Esto es tranquilamente, podemos estar todo el día. Fue entretenidísimo para mí. Fue un placer tenerte, Rubén. Un placer, Thor. Encantado que yo con esto. No puedo decir menos. Quiero agradecerle a los dos por compartir. Esto fue muy llenador. Gracias, Nico, también por moderar. Yo creo que también podríamos concluir que, más allá de los nombres que le podemos poner a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, encontramos muchos puntos en común. No fue un debate en contra, sino encontrándonos, me parece. Thor, a vos que te gusta mucho el cuadro de Nolan, si no me equivoco... Vuelvo a repetir, esto no ha sido una pelea de derechas e izquierdas. Ha sido, desde mi punto de vista, simplemente reivindicar los valores de la libertad, entre otras cosas. Y bueno, hay unas pequeñas disidencias respecto nada más de qué es el capitalismo y qué es una ideología. Vuelvo a esto, para mí el capitalismo no es una ideología, es simplemente una herramienta. Pero son puntos de vista nada más. Totalmente. Rubén. Bueno, agradecer este debate tan lindo, aprendí mucho y agradezco a Thor que haya invitado a distintos pensamientos a poder analizar la situación del mundo, la situación de
lo más terruño de Corrientes, de la Argentina, y entrar en debate con ciertas cuestiones que nos unen más que diferencian, y creo que todos aprendimos de todo, así que muchas gracias. Sí, muchísimas Gracias, Tommy, gracias, Nico, gracias, Mauri, gracias a la SADE, gracias a Goya, gracias, Lautaro, por toda la sapiencia técnica. Y bueno, ha sido un placer, muchachos. Nos encontraremos de vuelta. Gracias. Gracias, Rubén. Un placer.